En el video anterior habíamos planteado las ecuaciones que utilizamos para describir transferencia de masa en fases homogéneas de la siguiente manera para sistemas rectangulares, para sistemas cilíndricas y para esferas. Algunos ejemplos tenemos de cilíndricos, sería el flujo en tuberías, y de partículas esféricas podemos utilizar coordenadas esféricas. Obviamente, si estamos hablando de flux y si no hay flujo, entonces precisamente podemos dividir el flux en la velocidad de transferencia de masa debido a la velocidad y aquello que es debido a la difusión. Ahora, en el caso de que no hay flujo, entonces nos quedamos con pues nada más la difusión en cada uno de los casos. En el caso de la interfase con una interfase heterogéneo, obviamente, el flux difusivo que podemos obtener es igual al flux convectivo. Ahora, para la difusión es muy fácil describirlo, acabamos de hacer. Sin embargo, con convección, cuando hay flujo, excepto en tuberías, cuando tenemos flujos alrededor de objetos, la descripción de la convección es difícil. Y dado que es muy complicado describir el patrón de flujo alrededor de un objeto, nosotros tratamos esto como como vamos a ver, convección. Escribe la convección principalmente por correlaciones y tenemos el coeficiente de transferencia de masa, que sería función de la velocidad en el seno de la solución, la densidad de medio, viscosidad, entre otros factores. Entonces, precisamente en este caso, el flux es igual al coeficiente de transferencia de masa por la diferencia de la concentración en una interfase menos la concentración en el seno de la solución. Como condición de frontera en un problema, nosotros igualamos la difusión, por ejemplo, en esta partícula donde no hay velocidad, precisamente todo el transporte de masa es dado por la difusión en esta partícula que es porosa. Y en la frontera lo igualamos a la convección, que es igual al coeficiente de transferencia de masa por la diferencia de concentración. Ahora, en este caso en particular, la concentración en la interfase es igual a la concentración máxima de solubilidad o la solubilidad, la C estrella, menos lo que tenemos en el seno de la solución. Este valor de seno de la solución puede ser pues relativamente constante, pero cuando nosotros tenemos mucho tiempo y muchos sólidos que están contribuyendo al I en el seno de la solución, esto puede ir cambiando con el tiempo. Vamos a ver un ejemplo de esto en el material auxiliar o adicional que les mencioné para esta clase. Este es otro video.
Ahora, nosotros podemos tener transferencia de masa compuesta, de que sería cuando en un sistema tenemos diferentes propiedades a través de los cuales, o materiales, a través de los cuales el, el I, el componente que está transfiriendo, pues encuentra diferentes materiales. Por ejemplo, en el primer caso, vamos a mencionar de que pues los tres secciones dentro de primer imagen tiene propiedades cambiantes. Por ejemplo, en el caso de un sólido poroso puede estar de difusión. Luego llega a siguiente sección, que es una capa que está con otras propiedades porque está más poroso y sigue siendo de fusión. Y en el tercero, donde nosotros tenemos una película de líquido, entonces ahí lo trataríamos como convección. Y cuando hay dirección de flujo, también vamos a tener otras consideraciones. Bueno, en las fronteras podemos considerar de que hay igualdad de fluxos y precisamente preguntamos por qué. Y es porque no hay acumulación en esta zona, porque las fronteras tienen volumen despreciable, o sea, es una consideración matemática que la delta X en esta zona es igual tiende a cero. Entonces, el flux de I en el material alfa es igual al flux de I en el material beta, precisamente porque la difusividad, debido a las diferentes propiedades de los dos materiales, es distinto. Entonces, la difusividad de I en el alfa es distinto que I en la beta. Esto causa, lógicamente, de que el perfil de concentración o el cambio de concentración con respecto a distancia va a ser distinto en los dos casos. O sea, de que está representado por diferentes perfiles. Ahora, el truco en este caso es resolver cada sección por separado y luego igualar. Ese es el truco matemático. Podemos pensar en diferentes situaciones en donde hay transferencia de masa. Por ejemplo, difusión en estado estacionario a través de una membrana. Y bueno, también la difusión en estado estacionario a través de una membrana con reacción en las interfaces. Esto involucra las condiciones de frontera. Difusión transiente de hidrógeno monoatómico a través de acero. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener un cambio con respecto a tiempo. Y flujo de oxígeno en capilares con capilares de sangre con reacción en los tejidos. Esto lo vamos a ver en las diapositivas que siguen con más detalle. Transferencia de masa en gotas con reacción en la interfase. Difusión de compuestos y a una superficie donde ocurre la reacción A más 3B da 2C. Y la difusión de I así genérico a una superficie pasivado donde ocurre la reacción A más 3B da 2C. Ahora vamos a ver un ejemplo de un problema donde consideramos el sistema como pseudo homogéneo. Y este sería el flujo en tubería
con una reacción en la pared. Ahora, en el dibujo abajo, podemos pensar de que una situación muy común es considerar el flujo de la sangre en una vena que está con oxígeno o con CO2. O sea, pero ahorita vamos a decir que el oxígeno se va absorbiendo en las paredes de las venas. Entonces, bueno, como el flujo de la sangre está en la dirección horizontal y pues nosotros tenemos la absorción o reacción de el oxígeno, ¿sí? En las paredes nada más. Entonces, podemos considerar todo el volumen de control como un volumen donde entra el flujo de sangre con oxígeno, sale del volumen de control la sangre con menos oxígeno, obviamente, y en el volumen de control consideramos que hay una reacción. Aunque la reacción está en la pared, podemos considerarlo por unidad de superficie y pues cuánta superficie hay en este volumen de control. Bueno, entonces pues consideramos el flux con respecto a X más o menos la reacción y consideramos el cambio de concentración en el volumen de control con el tiempo. Ahora, el área de cilindro entre el volumen de cilindro es lo que nos va a permitir de que obtengamos una pues, reacción o velocidad de reacción del oxígeno en este cacho de volumen. Ahora, esto si nosotros ponemos el área de cilindro en ese cachito, entre el volumen de cilindro en este cachito, entonces podemos utilizar la reacción que es en términos de área superficial, ¿sí? Y convertirlo a volumen de este cacho de cilindro. Ahora, si además el sistema se encuentra en estado estacionario, o sea, de que siempre es lo mismo, siempre entra lo mismo con la misma concentración y sale con la misma concentración, o sea, estático en tiempo, entonces podemos decir de que el DC dentro del volumen de control con respecto a T es igual a 0. Ahora, este es un concepto de que luego causa problemas porque dice, bueno, la concentración cerca de la entrada es distinto a la salida. Pero, pues, aquí estamos pues pensando con respecto a tiempo. Si hoy lo vemos y es lo mismo de que fue ayer y será igual que lo que vamos a ver mañana, entonces lo consideramos pues en estado estacionario. Entonces, pues toda la expresión se convierte en la última ecuación que está puesto en diapositiva, la diapositiva. Como vimos en la diapositiva anterior, podemos considerar de que el flux más o menos en este caso de la reacción de oxígeno es igual a 0. Ahora, nuestra velocidad de reacción está en la superficie de acero no es un constante porque la concentración va cambiando a lo largo de la longitud de capilar, o sea, con respecto a X. Entonces, precisamente tenemos que hacer
algún tipo de balance para poner la velocidad de reacción en términos de la concentración como función de X, ¿sí? Un balance de materia. Y pues nosotros podemos dividir el flux en el factor difusivo y lo que está dado por la concentración y la velocidad de flujo de la sangre. Ahora, en este sistema, pues, el transporte por convección precisamente es mucho, mucho mayor que el transporte por difusión en el sentido en la dirección de X. Entonces, pues básicamente lo que lleva la corriente, o sea, el cambio a lo largo de nuestra capilar, o sea, con respecto a X, está dado por lo que reacciones de oxígeno, que también es función de la concentración. Ahora, las condiciones de frontera son en X es igual a X1, o sea, en la entrada, la concentración de oxígeno es conocido. O sea, se supone que conocemos cuánto oxígeno hay en la sangre. Lo que está desconocido es en la 2. Precisamente en la salida no sabemos cuál es la concentración. Eso es lo que tenemos que determinar. Y lo vamos a hacer mediante un balance de materia. En este caso, vamos a ver transferencia de masa de gotas con reacción en la interfase. Bueno, esta es una situación donde nosotros primero tenemos que decidir cuál es el volumen de control. Y dado lo que yo veo en tuyo de diagrama, nosotros tenemos difusión en una capa, ¿sí? Una película líquida alrededor de la gota de nuestra componente I que está difundiendo y pues reacciona en la superficie de la gota. Entonces, en la película podemos ver de que la gota es ah, esférica, pero también, o sea, la película también escogeríamos coordenadas esféricas porque pues tenemos la difusión en pues esta zona anular, podemos decir. Entonces, la expresión general es la primera ecuación que vemos y si únicamente consideramos difusión en esta capita, entonces podemos eliminar el aspecto de la velocidad de fluido y quedamos con el aspecto difusivo. Si la concentración en el seno es constante, o sea, de que si tenemos una solución que se mantiene con la misma concentración, no se cambió mucho con el tiempo, entonces podemos ver de que esto es constante y pues la velocidad de reacción, pues nosotros no tenemos reacción más que en la frontera. Entonces, en esta zona, en volumen de control anular, por decir algo, entonces no consideramos la reacción. Lo consideramos en la frontera, donde nosotros vemos de que nuestro flux es igual a, pues un flux difusivo es igual a la reacción en la frontera, que es la, la parte superficial de la gota. Y pues la concentración en R delta, o sea, afuera de la película, es igual a la concentración en el seno de la solución.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la transferencia de masa con reacción en la frontera. En el primer caso tenemos nada más, estamos considerando un volumen de control que es simple, es una película de líquido y vemos de que hay nada más de fusión en esta capita y aquí estamos considerando que las concentraciones en el seno de la solución son valores constantes. Entonces, podemos interrelacionar los flujos de los reactivos y productos de acuerdo con la estequiometría de la reacción. Y si es reactivo o si es producto. Cuando es reactivo lo tomamos como negativo y cuando es producto positivo. En este caso, las condiciones a x igual a 0 es igual al flux del componente, es igual a reacción. Si es reactivo, es consumo. Si es producto, pues lo estamos generando. Entonces, justamente es la condición de frontera en el sólido. Esto puede ser un catalizador, por ejemplo. Y en la otra frontera tenemos las concentraciones fijos del seno de la solución. Bueno, en el caso de tener uno compuesto, un sistema compuesto, entonces tenemos que escribir dos diferentes ecuaciones y van a ser exactamente igual con los mismos relaciones entre reactivos y productos en cuanto a flux. Pero aquí la primera condición de frontera en la superficie sólida está dado por lo que tuvimos anteriormente. El flux es igual a la velocidad de reacción. Y en la película tenemos una concentración que desconocemos en primera instancia. Pero nosotros tenemos que en la película, o sea, de que esta concentración que es desconocido es igual al, a- al anterior, justamente, y en la parte de externa sí conocemos. Entonces, vamos a resolver ah, cada uno individual, o sea, de que cada zona individual poniendo sus condiciones de frontera y dejando desconocido la concentración o las concentraciones de cada componente en la interfase como pues desconocido. Entonces ya al final podemos juntar los dos resultados de cada uno de las zonas y eliminar lo que es la condición, resolver por la concentración o las concentraciones de cada componente en el interfase.